Buen día, maestra. Mi nombre es Gabriela Gaitán y presentaré una propuesta de un diseño de la asignatura de geriatría y la finalidad es combinar estas metodologías activas y garantizar la inclusión mediante el diseño universal para la instrucción. El marco contextual de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad de Anáhuac para el 2026 se define por la integración profunda entre tecnología de simulación avanzada y un modelo de liderazgo ético. El marco contextual para la Universidad de Anáhuac, en donde la carrera no solo busca la excelencia técnica, sino que se rige por un modelo educativo, el cual enfatiza un enfoque bioético, una formación centrada en el humanismo cristiano, priorizando la dignidad de la persona en la práctica médica. El emprendimiento en salud con rutas de internacionalización e infraestructura tecnológica, donde el corazón de aprendizaje práctico es el Centro de Educación Médica e Investigación en Simulación, es un espacio que actúa como un entorno controlado antes de que el alumno llegue al paciente real. Estos simuladores de alta fidelidad, incluso en áreas que pueden replicar consulta externa con cámaras GESEL para evaluar la habilidad de comunicación y diagnóstico. También cuentan con entornos clínicos, ubicaciones en campos clínicos, convenios institucionalizados y brigadas de salud. La calidad académica de las acreditaciones por parte del Consejo Mexicano de la Acreditación de Educación Médica y los resultados del EGEL, donde la facultad se mantiene en los niveles de excelencia del padrón de programas de alto rendimiento académico del Ceneval. Como docente desde hace 3 años, he observado poco interés, inatención y bajo desempeño en el examen escrito. Con las metodologías tradicionales, las clases impartidas por docentes o los alumnos solo favorecen la inatención, la poca memorización sin lograr objetivos ni competencias. Y en medicina es muy importante desarrollar un pensamiento crítico con base en conocimiento, habilidad y actitud para el cuidado integral del estado de salud de los problemas de los adultos mayores. A continuación vamos a definir el perfil profesional del médico y las competencias. El perfil del médico cirujano es un profesional que integra competencias que le permiten un desarrollo en profesión, que enfoca la atención primaria de salud, es capaz de dirigir, participar en programas de salud, en ámbitos como investigación, docencia y práctica clínica. Es un líder que inspira y utiliza efectivamente la tecnología a su alcance para autogestión, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades más frecuentes con una visión en salud global. Para poder lograr alcanzar el pensar, sentir y actuar como médico, vamos a describir las competencias de egreso, el desempeño clínico, la ética, el humanismo, el análisis crítico y razonamiento. Contamos con las competencias específicas como la habilidad clínica, el enfoque de la atención primaria, tener liderazgo, investigación y tecnología, ¿no? Saber utilizar las plataformas digitales para ser capaces de tomar decisiones clínicas. Las competencias transversales que vamos a desarrollar en cuanto a los instrumentales, capacidad de analizar y sintetizar al resolver los problemas, de organizar y planificar para entregar los videos, la comunicación oral y escrita para tener esta relación médico-paciente. Las competencias personales es que ellos deben de tener relaciones interpersonales, reconocer su diversidad y multiculturalidad. Entre las sistémicas, el razonamiento clínico es parte sí o sí de la medicina, el aprendizaje autónomo y la motivación por ser cada vez mejores. En cuanto a las competencias de la asignatura, atender al adulto mayor, esos padecimientos más prevalentes con fundamentación científica y humana y apego a las guías de práctica clínica. En cuanto a las competencias disciplinares, es analizar la estructura y funcionamiento del ser humano, las interacciones que tienen con el entorno sociocultural ambiental y la relación con su salud, para tener una manera más integrada de atención. Con respecto a las competencias clínicas, uno de los objetivos fundamentales en la formación de los médicos es fomentar estas habilidades desde los estudiantados. Entonces, hay que cointegrar los conocimientos con otras disciplinas, tener una técnica clínica, una adecuación del contexto donde se va a dar los cuidados, el manejo de la información, el trabajo en equipo y llevar una relación médico-paciente adecuada. En la educación médica, la actividad profesional por excelencia es la atención al paciente. Entonces, esto involucra desarrollar competencias para generar un juicio clínico. El pensamiento crítico, según Giancarlo Fascione, es un proceso reiterativo donde la persona decide y juzga un contexto particular para generar su propia creencia. Una definición más estructurada se generó en el consenso americano por Fascione, que establece que un juicio autorregulado con un propósito da un resultado de la interpretación, análisis, evaluación de una situación específica, que requiere un proceso para explicar la evidencia, los conceptos, los métodos. Por lo tanto, se puede considerar que el pensamiento crítico se desarrolla en 3 momentos del aprendizaje. El número 1 sería el pensar por adelantado, el pensar durante la acción y el pensar retrospectivamente, donde se genera un proceso de reflexión a partir del diálogo que impacta en la autorregulación del propio aprendizaje individual. De acuerdo a Hernández Carrera, la metodología es nuestra brújula que nos va a orientar a mostrar el camino que vamos a conducir en este proceso educativo, de cara a conseguir los objetivos que nos planteamos en el inicio para preparar a los alumnos a realizar tareas que acontecen en el contexto de la práctica clínica habitual. El rol docente es conducir este proceso de enseñanza hasta un pensamiento crítico y creativo, procurar ayudar a los alumnos a ser más autónomos sin influir en su aprendizaje y conseguir un desarrollo de un pensamiento crítico.
Las metodologías activas como el aula metida y el aprendizaje basado en problemas promueven una enseñanza centrada en el estudiante. El aula invertida requiere la revisión previa de los contenidos que ya fueron curados y que están en la plataforma de Brightspace. De esta forma los estudiantes pueden evaluar lo que aprendieron y también se van a volver prosumidores porque van a crear contenido previo a las clases. Y el aprendizaje basado en problemas es un método pedagógico que proporciona importantes ventajas porque permite reflexionar, analizar y esto puede facilitar el razonamiento clínico al hacer diagnósticos con la exploración física en la analítica. Estas metodologías activas dan mayor consistencia en la práctica didáctica. Parten del cognitivismo que invita a aprender haciendo y del conectivismo que anima a aprender colaborando a partir de la motivación. Esto se alinea con el learning by doing y diversos estudios refieren que mejora la motivación, retención de conocimientos cuando se aplica con una coherencia pedagógica. Ambos, por supuesto, que mejoran el aprendizaje significativo. El aula invertida es una metodología que ayuda a lograr competencias profesionales integradas en el programa académico. Permite al alumno abordar el tema de clase de forma previa mediante la visualización de recursos y contenidos, que le permite adquirir el conocimiento básico antes de la clase y aprovechar el tiempo en el aula para hacer resolución de casos o práctica clínica o realimentación. Todos los estudiantes aprenden de una manera diferente y a un ritmo diferente, y con base al diseño de instrucción universal debemos de curar estos contenidos para dirigirlos atendiendo a que la instrucción sea de varias formas: auditiva, podcast, videos, infografías, con acceso a contenidos en muchos formatos para las diversas formas de multiculturalidad. De esta forma, nuestros alumnos también se vuelven prosumidores porque nos van a llevar a un contenido previo y a una forma de analizar o de interpretar la información, ¿no? Vamos a crear estos podcasts. Dentro del aula, lo principal va a ser el abordaje basado en problemas. Sin embargo, creo también nutrirlo con la gamificación, la simulación y otro tipo de recursos que vamos a presentar adelante. La enseñanza basada en problemas coloca al estudiante en el centro del proceso formativo y lo enfrenta a un reto real y relevante. Pone a prueba sus conocimientos y construye un razonamiento. Una de las principales premisas es que aprenden más porque se enfrenta a algo real con base a las teorías del constructivismo de Vygotsky. Este conocimiento se construye al presentar el problema, buscar la solución, reflexionar, otorgar errores y una retroalimentación. Parte del razonamiento entre el puente de la realidad y sus ideas es que sean capaces de interpretar los datos del caso clínico para emitir un diagnóstico final, diferenciar y analizar. También favorece el pensamiento divergente y ayuda a establecer una colaboración, atrayendo a las competencias como el pensamiento, la resolución, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Bajo el concepto de aprender haciendo, el Learning by Doing, donde el aula se convierte en un laboratorio y un área de interacción y socialización, se busca ensayar actividades que enfrenten a los alumnos a situaciones parecidas a su práctica. Esta gestión busca un aprendizaje en pares con pertinencia a la Universidad de Anáhuac. El diseño busca que las experiencias fomenten la creatividad, resolución de problemas de estos casos clínicos y que vayan de la teoría a la práctica. Vamos a empezar al inicio de la clase con una lluvia de ideas en donde se presenta el problema de una forma proactiva, alcanzable y relevante, propio de una vida real, con el fin de que los estudiantes vean y que se motiven y se interesen. Al resolver de forma visual o atractiva, se define la temática, se definen los objetivos de trabajo con base a nuestra planificación didáctica para que los alumnos que ya leyeron el tema puedan resolverlo. Este autoaprendizaje, ayudadas por bibliografías o por otra curación de contenidos, ayuda a que la revisión del tema se pueda hacer de una forma más precisa, más profunda, para disipar dudas y discutir los conceptos relevantes, ¿no? Al formar equipos, ellos pueden aprender a trabajar en equipos buscando condiciones para ayudarse, contribuir a que creen conexión y cooperación. Cada una de estas actividades tiene acciones preinstruccionales y se definen los objetivos, los grupos y la distribución del salón. Todos los contenidos están contextualizados en la vida real y tienen una aplicación en ella, sobre todo en su campo de profesión. Además, establecen que las metodologías, los alumnos puedan ser capaces de realizar preguntas y obtener una retro final al final de la clase. Se ofrecen diferentes medios. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el abordaje de los principales del tema 1, en donde vamos a ver, oye, ¿por qué mi paciente tiene cambios? ¿Por qué ya no camina igual? ¿Por qué mi paciente le fallaron sus riñones? ¿Cuál es la implicación que tiene el envejecimiento con esto? En la segunda parte, en los síndromes geriátricos, ¿por qué se cae? ¿Por qué se le olvidan las cosas? ¿Por qué ya no puede manejar bien? ¿Por qué se queda dormido? ¿Por qué tiene tanta fatiga? Esta parte, ¿por qué mi abuelo camina tan lento? Entonces abordamos el problema real
lo asentamos y con esto vamos a partir a que el alumnado se involucre o se alimente. También tenemos otras estrategias como el Kahoot, la gamificación y la simulación. Y al final, en la unidad 3, donde se abordan temas de bioética, vamos a llevar a cabo otras metodologías y debates. Considerando que en el ejercicio de su profesión requerirán de competencias que les permitan analizar casos de pacientes y problemas clínicos, vamos a representar de forma analítica, crítica y reflexiva para que ellos tomen decisiones de qué tratamiento o qué abordaje. Basado en el constructivismo, lo que se supone que este estudiante busca de manera constante su autoaprendizaje, así como autorregular las emociones en momentos en que sea necesario, sobre todo para afrontar situaciones reales entre cuidadores colapsados y demás. Este es el caso clínico y cómo se tendría el abordaje durante el aula. En la medicina geriátrica se suscitan escenarios donde se deben involucrar otras disciplinas como la bioética. Y es justo esta técnica del COP-COP que nos permite ayudar a debatir el consentimiento clínico de no reanimación en un paciente. Son situaciones en las cuales se deben de enfrentar desde el pregrado para que en su contexto clínico no les sea algo novedoso y tengan las herramientas para resolverlo de la mejor forma. De acuerdo con la Universidad de Anáhuac, que busca que tengamos un médico humano con acercamiento cristiano, es importante que los desarrollen más empatía hacia pacientes, por ejemplo, con demencia o algún abordaje de ética. Entonces, creo que el uso de estos casos reales pueden acercar más a estas competencias tan clínicas y tan humanas que se necesitan actualmente. Las clases, apoyadas por la presentación de casos clínicos a través de una escena clínica simulada como una representación teatral en el aula, permiten obtener resultados de aprendizaje discretamente superiores al mismo caso presentado de la forma habitual, que es en PDF o en el Word. El uso de esta simulación de casos es una alternativa donde el alumno desempeña un papel activo, reflectivo, significativo y autodirigido. Se busca una emoción para que puedan motivarse y aumentar su memoria y su atención. De esta forma, por ejemplo, lo que vamos a hacer es simular la valoración geriátrica, donde uno actúa como el doctor, uno como el adulto mayor y el otro como el cuidador primario. De esta forma, el resto de los alumnos van haciendo la valoración geriátrica de lo que se está simulando o actuando con el otro grupo. Sabemos que la motivación es muy importante y durante las clases vamos a realizar Kahoot, con lo cual al final de semestre cada uno que haya puntuado, haya ganado un Kahoot, va a canjear una moneda de oro que va a ser igual a resolverles una pregunta del examen o alguna duda. Finalmente, en la coevaluación, los estudiantes se evalúan entre sí en un proceso de evaluación que constituye una potente herramienta de aprendizaje. Entonces, en este caso vamos a presentar los criterios en el aula admitida, si demostró haber revisado el tema, si aportó argumentos sólidos basados en evidencia científica, con respecto al pensamiento crítico, si participó en el análisis o en opciones terapéuticas, qué tanto cumplió su rol dentro del equipo y qué tanto se cumplieron los objetivos de forma equitativa al mostrar el producto final. En la autoevaluación, esta capacidad que tiene de evaluar su propio aprendizaje, el estudiante realiza por sí mismo. Se trata de una herramienta muy útil para ayudarle a tomar conciencia de lo que realmente ha aprendido y de lo que le falta o el déficit de aprendizaje. En esta parte de la autoevaluación desarrollamos qué habilidades clínicas desarrollaron, si el uso del abordaje por problemas les puede ayudar, cómo evalúan la eficacia, cómo permiten si aumentaron sus capacidades para tomar una decisión clínica favorable. Igualmente aquí, en la dimensión del desarrollo de las habilidades, cómo fomenta su capacidad de análisis, cómo considera que les ayuda a resolver mejor los problemas, la interacción con sus compañeros y la percepción del estudiantado, si se sienten mejor preparados para enfrentar una situación real. Como estamos en geriatría, sería importante preguntarles qué aprendieron, qué es la geriatría, si entra dentro de sus opciones antes y después de haberla tomado la clase, qué opinan que los adultos mayores realmente se benefician de la geriatría, a quién mandarían con potencial para rehabilitación, a quién mandarían a abordar a una consulta externa de geriatría. Siguiendo a Martínez Rojas, podemos tener el diseño de esta rúbrica que toma como base la competencia de un pensamiento crítico durante la participación de los equipos en cada uno de los casos clínicos. Vamos a valorarlo si de acuerdo el estudiante fue capaz de diagnosticar y analizar de forma correcta, si el estudiante fue capaz de reconocer qué tipo de tratamiento, recoger los datos relevantes y aplicar acciones preventivas o familiares para resolver el caso, y si los estudiantes tuvieron la capacidad en términos subjetivos de enfrentar los sentimientos del cómo o admitir sus errores de juicio. Y como conclusión, estas estrategias fomentan la participación activa y el aprendizaje significativo y regulado, buscando la acción, expresión y motivación, transformando la experiencia educativa en la formación médica.